Hay ciertos instantes en la vida que no regresan jamás, pero que tampoco se van del todo. Permanecen ahí, suspendidos en algún lugar entre lo que fuimos y lo que tuvimos que convertirnos después. Esa mañana de marzo, bajo la luz cruel de un supermercado en la colonia Roma, yo no sabía que estaba a punto de defender a alguien que terminaría salvándome a mí. No sabía que la verdad puede llegar disfrazada de coincidencia, ni que a veces proteger a otra persona es la única forma de recuperar la dignidad que perdimos sin darnos cuenta. Solo sabía que algo dentro de mí no podía quedarse callado mientras veía llorar a aquella muchacha de ojos asustados. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este relato que cambiará para siempre la vida de estas dos mujeres. Me llamo Carolina Méndez, tengo 42 años, y soy abogada laboralista. Llevo más de 15 años defendiendo casos que nadie más quiere tocar: empleadas domésticas despedidas sin liquidación, obreros mutilados por negligencia patronal, mujeres acosadas en sus trabajos. Mi carrera nunca fue brillante ni lucrativa, pero siempre fue honesta. Aprendí desde muy joven, viendo a mi madre limpiar casas ajenas para pagar mi educación, que la justicia no es un concepto abstracto. Es algo que se construye o se destruye cada día, en cada gesto, en cada silencio cómplice. Estaba casada con Rodrigo desde hacía 8 años. Él era profesor de Derecho Penal en la Universidad Panamericana, un hombre inteligente y respetado, con esa facilidad para las palabras que tienen quienes pasaron la vida construyendo argumentos en lugar de enfrentando consecuencias reales. Nos conocimos en un congreso jurídico en Guadalajara. Yo presentaba un caso sobre despido injustificado, él daba una ponencia sobre teoría del delito. Recuerdo que después de mi presentación se acercó y me dijo algo que en ese momento me pareció un cumplido, aunque ahora lo veo como una advertencia que no supe leer. Me dijo con una sonrisa encantadora: tienes el corazón demasiado grande para este mundo tan cínico, Carolina. Alguien debería cuidarte. Durante años creí que ese alguien era él. Me equivoqué. Aquella mañana de marzo salí temprano de casa. Rodrigo todavía dormía, la noche anterior había llegado tarde de una reunión académica, o eso me había dicho. Yo tenía que preparar un alegato para el día siguiente y me faltaban algunos artículos de papelería. Decidí pasar por el Superama de la Álvaro Obregón antes de ir al despacho. Era un día común, de esos que no dejan huella en la memoria hasta que algo los rompe para siempre. Estaba en el pasillo de productos de limpieza, comparando precios de detergentes, cuando escuché los gritos. Era una voz masculina, autoritaria y violenta, que venía desde las cajas registradoras. Al principio intenté ignorarlo: la Ciudad de México es ruidosa por naturaleza, y uno aprende a filtrar el escándalo ajeno para sobrevivir. Pero había algo en aquella voz que me erizó la piel. No era solo enojo. Era crueldad. Me asomé por el pasillo y vi la escena completa. Un hombre corpulento, con el uniforme azul marino del supermercado y una placa que decía «Supervisor de seguridad», tenía agarrada del brazo a una muchacha joven. Ella no podía tener más de 23 o 24 años, era delgada, morena clara, con el cabello largo y oscuro recogido en una cola de caballo despeinada. Vestía jeans y una blusa blanca sencilla. Lloraba con desesperación mientras el hombre la sacudía y gritaba que era una ladrona, que había intentado robar un labial, que iba a llamar a la policía para que se la llevaran presa. Alrededor de ellos se había formado un círculo de curiosos. Algunos grababan con sus celulares, otros murmuraban, pero nadie intervenía. La muchacha repetía entre sollozos que no había sido su intención, que lo había guardado en su bolsa sin darse cuenta, que iba a pagarlo, que por favor la dejara ir. El supervisor la ignoraba completamente, disfrutando de su momento de poder como solo lo hacen quienes nunca lo han tenido de verdad. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Tal vez fue ver el miedo en los ojos de aquella chica. Tal vez fue recordar a mi madre, humillada tantas veces por patrones abusivos. Tal vez simplemente fue que llevaba demasiados años viendo injusticias y había llegado a un punto donde ya no podía seguir siendo testigo silenciosa. Dejé mi canasta en el piso y caminé hacia ellos con paso firme. El supervisor me miró con el desprecio de quien no está acostumbrado a que nadie cuestione sus malos tratos o su falta de criterio. Antes de que pudiera decir nada,
yo hablé con la voz que aprendí a usar en los tribunales, clara y sin emociones que pudieran ser usadas en mi contra. Le dije que era abogada, que lo que estaba haciendo constituía abuso de autoridad y ejercicio arbitrario de las propias razones, que además estaba cometiendo el delito de amenazas, y que si no soltaba a la muchacha inmediatamente, yo personalmente me encargaría de que enfrentara las consecuencias legales de sus actos. Saqué mi celular y comencé a grabar. Le dije con toda calma que ya tenía suficiente evidencia de cómo la había tratado, que varios testigos podían corroborar su conducta, y que el Código Penal de la Ciudad de México era muy claro respecto al trato que merecen las personas bajo sospecha de un delito menor. La muchacha, le recordé, ni siquiera había salido del establecimiento con el producto. No había consumado ningún delito. Lo que sí había era un funcionario del supermercado ejerciendo violencia física y psicológica contra una clienta. El hombre me miró con furia contenida, pero vi el momento exacto en que el miedo reemplazó a la arrogancia en sus ojos. Soltó el brazo de la muchacha con brusquedad, dejando marcas rojas en su piel. Ella se tambaleó y casi cae. Yo la sostuve del otro brazo con suavidad. Para entonces, el escándalo había atraído a la gerente del supermercado, una mujer de unos 50 años con el cabello teñido de rubio y una expresión de pánico profesional. Se acercó apresuradamente, evaluando la situación con la rapidez de alguien que sabe que un escándalo en redes sociales puede costarle el empleo. Le expliqué brevemente lo ocurrido. Ella escuchó, miró las grabaciones que varios clientes habían hecho, y luego hizo algo que me sorprendió por su contundencia. Se volvió hacia el supervisor y le dijo con una frialdad cortante que quedaba despedido de inmediato, que pasara por recursos humanos a recoger sus cosas y que jamás volviera a poner un pie en ninguna sucursal de la cadena. Luego se dirigió a la muchacha, le ofreció disculpas profusas en nombre de la empresa, le dijo que por supuesto no tendría que pagar nada y que lamentaba profundamente el trato que había recibido. La chica temblaba todavía. Yo le pasé un brazo por los hombros y la guié hacia un costado, lejos de las miradas curiosas que seguían observando como si fuéramos parte de un espectáculo. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba que llamara a alguien. Ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me agradeció con una voz quebrada, diciéndome que no sabía qué habría pasado si yo no hubiera intervenido. Le respondí que no era necesario agradecerme, que cualquier persona habría hecho lo mismo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Había docenas de personas alrededor y nadie había hecho nada. El mundo está lleno de testigos, pero escasean los que se atreven a actuar. La muchacha no dejaba de mirarme con una mezcla de gratitud y algo más que en ese momento no supe identificar. Había una intensidad en sus ojos que me incomodó ligeramente, pero lo atribuí al shock del momento. Me dijo que se llamaba Gabriela Soto, que estudiaba Derecho en la Universidad Panamericana, que vivía sola desde hacía 6 meses porque había perdido a su madre en un accidente de tránsito. Su voz se quebró al mencionar esto último, y vi en ella algo que reconocí de inmediato, esa vulnerabilidad de quien ha perdido su red de apoyo y todavía no aprende a sostenerse sola. Le dije que lamentaba mucho su pérdida, y lo decía con sinceridad. Hay un tipo de dolor que se reconoce incluso en extraños. Gabriela continuó hablando, como si las palabras llevaran demasiado tiempo contenidas y finalmente hubieran encontrado un cauce. Me contó que estaba pasando por un momento difícil, que se sentía perdida, que a veces las cosas más pequeñas la desbordaban. Lo del labial, explicó avergonzada, había sido un descuido genuino, estaba distraída pensando en sus problemas y simplemente lo guardó en su bolsa sin darse cuenta. Yo la escuchaba con atención, y algo maternal se despertó en mí. Tal vez porque no teníamos hijos, Rodrigo y yo. Tal vez porque vi en ella algo de lo que yo misma había sido 20 años atrás, una muchacha sola en una ciudad que no perdona, tratando de abrirse camino en un mundo diseñado para hacerla tropezar. Le sugerí que se tomara el resto del día con calma, que fuera a casa, que hablara con alguna amiga o familiar. Pero ella insistió en que quería agradecerme de alguna forma más concreta. Dijo que se sentía en deuda conmigo, que necesitaba hacer algo para compensar lo que yo había hecho por ella. Intenté explicarle que no era necesario, que yo simplemente había actuado como cualquier persona decente debería hacerlo. Pero Gabriela era persistente,
casi desesperada en su insistencia. Había algo en esa urgencia que debía haber cuestionado. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ya había señales, pequeñas inconsistencias en su historia que mi instinto legal habría detectado en otras circunstancias. Pero en ese momento, mi empatía nubló mi juicio. Vi a una muchacha vulnerable que necesitaba sentir que tenía algo de control sobre una situación que la había hecho sentirse impotente, y pensé que negarle ese pequeño gesto sería crueldad innecesaria. Finalmente, más por cansancio que por convicción, acepté que me acompañara a mi casa para tomar un café. Le dije que solo sería un momento, que tenía trabajo pendiente y no podía demorarme mucho. Ella aceptó con un alivio que me pareció desproporcionado, pero nuevamente lo justifiqué pensando que probablemente necesitaba sentir que no estaba completamente sola en el mundo. Durante el trayecto en mi coche, Gabriela habló sin parar. Me contó detalles de su vida que parecían borbotear de algún lugar profundo y necesitado. Su madre había sido su única familia, nunca conoció a su padre. Habían vivido en Naucalpan, en un departamento pequeño que ahora le parecía demasiado grande y vacío. Estudiaba Derecho porque su madre siempre le había dicho que la educación era la única herencia real que podía dejarle. Trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagar sus gastos, pero apenas le alcanzaba. Yo la escuchaba mientras conducía por las calles congestionadas de la colonia Roma, y sentía una mezcla de compasión y tristeza. Conocía esa historia demasiado bien. Era la historia de quienes luchan contra la adversidad, personas que se sacrifican por su familia y que, a pesar de los obstáculos, buscan salir adelante en un mundo que a veces parece indiferente a su esfuerzo. Le hablé un poco de mi propia historia, de mi madre que había trabajado toda su vida limpiando casas para pagarme la universidad, de cómo eso había marcado mi decisión de dedicarme al derecho laboral. Gabriela me escuchaba con una atención casi reverencial, y por un momento sentí que había algo reconfortante en esa conexión inesperada entre dos desconocidas que compartían experiencias similares. Cuando llegamos a mi casa, un edificio Art Deco de los años 40 en la calle de Orizaba, eran casi las 11 de la mañana. Rodrigo debía estar despierto para entonces, normalmente salía a la universidad alrededor de esa hora. Estacioné el coche y caminamos hacia la entrada. Gabriela miraba el edificio con expresión curiosa, comentando que era hermoso, que le encantaba la arquitectura de esa época. Subimos por las escaleras hasta el tercer piso. Saqué mis llaves y abrí la puerta, llamando a Rodrigo para avisarle que había llegado con una visita. Escuché sus pasos acercándose desde el estudio, y luego su voz preguntando quién era. Respondí que era una chica a la que había ayudado en el supermercado, que pasaría solo un momento. Rodrigo apareció en el pasillo con una taza de café en la mano, vistiendo jeans y una camisa azul claro. Tenía esa expresión relajada y ligeramente distraída de las mañanas, esa que yo conocía tan bien después de 8 años. Pero en el instante exacto en que sus ojos se posaron en Gabriela, vi cómo cada músculo de su rostro se tensaba de una forma que nunca antes había presenciado. El color literalmente se drenó de su cara. La taza de café casi se le cae de las manos. Se agarró del marco de la puerta como si necesitara apoyo físico para no desplomarse. Sus labios se separaron ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Era la expresión de alguien que acaba de ver materializarse su peor pesadilla. Gabriela también había quedado congelada en el umbral. Me miró a mí, luego a él, y luego otra vez a mí, y en sus ojos vi aparecer una comprensión terrible que fue creciendo segundo a segundo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro incrédulo. Le dijo algo que en ese momento me pareció extraño, pero que pronto adquiriría un significado devastador. Dijo, dirigiéndose a mí, que no sabía que yo estaba casada con el profesor Rodrigo, su profesor de Derecho Penal. El mundo se detuvo por un instante. Miré a Rodrigo, vi su expresión de pánico absoluto, y algo dentro de mí supo, antes de que cualquiera de ellos dijera una palabra más, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Hay verdades que no necesitan ser explicadas porque el cuerpo las reconoce antes que la mente. Y mi cuerpo ya sabía lo que mi mente todavía se negaba a aceptar. Rodrigo intentó hablar, pero su voz salió estrangulada, apenas audible. Pronunció el nombre de Gabriela con una familiaridad que me atravesó como un cuchillo.
Había peso en esa única palabra, historia, secretos, todo lo que yo no sabía y que ahora estaba a punto de descubrir. Gabriela comenzó a llorar otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes a las del supermercado. Estas eran lágrimas de vergüenza, de traición, de una inocencia rota que tal vez nunca se repararía completamente. Me miró con una expresión de horror y comenzó a disculparse, repitiendo una y otra vez que no sabía, que ella no tenía idea. Y entonces, con una voz quebrada por el llanto, dijo las palabras que confirmarían lo que mi instinto ya había comprendido. Me dijo que Rodrigo le había asegurado que estaba separado, que su esposa se había marchado, que estaba solo. Que todo había comenzado hacía 3 meses, después de una clase sobre legítima defensa. Que él la había invitado a tomar café para discutir su carrera académica. Que ella había creído que era especial para él. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que parecía tener peso físico. Me quedé absolutamente inmóvil, sosteniendo todavía mi bolsa en una mano y las llaves en la otra, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado de mi cuerpo, como si estuviera observando la escena desde muy lejos, a través de un vidrio grueso que amortiguaba todo. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba irreconocible, aguda y desesperada. Comenzó a decir mi nombre, intentando acercarse a mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica que me pareció obsceno en su falsedad. Me dijo que le dejara explicar, que no era lo que parecía, que podíamos hablarlo en privado. Pero yo no quería oír explicaciones. No en ese momento. Tal vez nunca. Porque hay ciertas traiciones que no admiten contexto, que no pueden ser suavizadas con palabras. Y mientras lo miraba, a ese hombre con quien había compartido 8 años de mi vida, me di cuenta de algo aterrador, no lo conocía en absoluto. La persona que yo había amado, en quien había confiado, con quien había construido un hogar, era un extraño. O tal vez siempre lo había sido y yo simplemente había elegido no verlo. Gabriela seguía llorando, abrazándose a sí misma, repitiendo que lo sentía mucho, que ella jamás habría estado con él si hubiera sabido que estaba casado. Y la creí. Había algo en su angustia que era demasiado genuino para ser fingido. Ella también era una víctima en esta situación, manipulada por alguien que había usado su posición de poder y su edad para aprovecharse de su vulnerabilidad. Comencé a reconstruir los últimos 3 meses en mi mente, y cada recuerdo ahora adquiría un nuevo significado siniestro. Las llegadas tarde que Rodrigo justificaba con reuniones académicas. Los fines de semana en que decía tener que preparar exámenes y se encerraba en su estudio durante horas. El teléfono que últimamente mantenía siempre boca abajo. La forma en que había comenzado a cuidar más su apariencia, comprando ropa nueva, usando más colonia. Los momentos en que lo encontraba distraído, con la mirada perdida, y él decía que solo estaba pensando en trabajo. Todas esas pequeñas señales que yo había ignorado o racionalizado ahora se alineaban formando una imagen clara y dolorosa. No era que no hubiera visto las señales. Las había visto. Simplemente había elegido no interpretarlas, porque enfrentar la verdad habría significado desmantelar la vida que había construido, y eso me aterraba más que la ignorancia. Pero ahora ya no podía seguir ignorándolo. La verdad estaba frente a mí, encarnada en esta muchacha llorando en mi sala, y en mi esposo con el rostro descompuesto por el pánico. Y junto con la traición, sentí algo más, una furia fría y lúcida que nunca antes había experimentado. Le dije a Gabriela, con una voz que me sorprendió por su firmeza, que ella no tenía nada de qué disculparse. Le dije que ella era tan víctima como yo en esta situación, que había sido manipulada y engañada por alguien que debía haberla protegido, no aprovecharse de ella. Le dije que lo que él había hecho no solo era una traición moral, sino probablemente una violación de los códigos de ética de la universidad, dado que existía una relación de poder entre profesor y alumna. Rodrigo intentó interrumpirme, su voz subiendo de volumen, adoptando ese tono autoritario que usaba cuando quería imponer su punto de vista. Pero esta vez no funcionó. Levanté mi mano exigiéndole silencio, y algo en mi expresión debe haberle comunicado que ya no tenía ningún poder sobre mí. Que ese tiempo había terminado para siempre. Me acerqué a Gabriela y le puse una mano en el hombro. Ella levantó la vista hacia mí,
sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto, llenos de una vergüenza que no merecía sentir. Le pregunté si había más alumnas. Si ella sabía de otras chicas con las que Rodrigo hubiera tenido relaciones especiales. Vi la respuesta en su rostro antes de que dijera nada. Con voz temblorosa, Gabriela me contó que había rumores, susurros entre las estudiantes sobre el profesor que era demasiado amable con algunas alumnas, que las invitaba a café, que les mandaba mensajes fuera del horario de clase. Me dijo que ella había querido creer que era diferente con ella, que lo que tenían era real. Pero ahora se daba cuenta de que probablemente era solo una más en una serie. Cada palabra era como un golpe. Sentí náuseas, un mareo que me obligó a sentarme en el sofá. Rodrigo comenzó a negarlo todo, diciendo que eran mentiras, que Gabriela estaba inventando cosas por despecho, que ella lo había seducido a él. Y en ese momento, viendo cómo intentaba convertir a esta muchacha vulnerable en la villana de su propia historia, supe con absoluta claridad quién era realmente el hombre con el que me había casado. Me levanté del sofá con una determinación que no sabía que poseía. Fui a nuestro dormitorio y saqué una maleta del closet. Comencé a meter ropa, documentos, las cosas esenciales que necesitaría. Rodrigo me siguió, su voz ahora suplicante, prometiendo que podíamos arreglarlo, que hablaríamos, que iría a terapia, que haría lo que fuera. Pero yo había tomado una decisión. Tal vez la primera decisión completamente mía que había tomado en años. No iba a quedarme en esa casa ni un minuto más. No iba a dormir en la misma cama con alguien que me había mentido durante meses, que había usado su posición para manipular a estudiantes jóvenes y vulnerables, que había construido toda una vida paralela mientras yo confiaba en él ciegamente. Salí del dormitorio con mi maleta. Gabriela seguía en la sala, paralizada, sin saber qué hacer. Le dije que se viniera conmigo, que no era seguro ni sano para ella quedarse ahí. Ella asintió y me siguió hacia la puerta. Rodrigo intentó bloquear mi camino, pero había algo en mi mirada que lo detuvo. Le dije, con una calma que no sentía pero que logré proyectar, que mi abogado se pondría en contacto con él. Que no intentara llamarme ni buscarme. Que había terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, cargando mi maleta, con Gabriela siguiéndome, sentí una extraña mezcla de devastación y liberación. Mi matrimonio había terminado, mi vida tal como la conocía se había desmoronado en cuestión de minutos. Pero al mismo tiempo, sentí que estaba recuperando algo que había perdido sin darme cuenta, mi dignidad, mi voz, mi capacidad de actuar según mis principios incluso cuando dolía. Bajamos las escaleras en silencio. Cuando llegamos al coche, Gabriela finalmente habló. Me preguntó a dónde iríamos. Le dije que primero la llevaría a su casa, y luego yo iría a un hotel mientras decidía qué hacer. Pero ella me detuvo, poniéndose frente a mí, y me dijo algo que nunca olvidaré. Gabriela me miró con una intensidad que contrastaba con su estado de vulnerabilidad momentos antes. Me dijo, con una voz que intentaba ser firme a pesar del temblor, que no podía dejarme sola después de todo lo que yo había hecho por ella. Que si yo no hubiera intervenido en el supermercado, si no la hubiera llevado a mi casa, ella podría haber seguido siendo engañada durante meses más. Me dijo que yo le había dado la verdad, aunque doliera, y que eso era un regalo que nunca podría pagar. Le respondí que no me debía nada, que las dos habíamos sido víctimas de la misma persona. Pero Gabriela insistió. Me contó que tenía una amiga, Fernanda, que vivía en la colonia Condesa y que siempre le había dicho que si alguna vez necesitaba un lugar donde quedarse, su puerta estaba abierta. Me propuso que fuéramos las dos allá, al menos por esa noche, para no estar solas procesando todo esto. Dudé por un momento. No conocía a Gabriela más allá de las circunstancias extraordinarias que nos habían unido esa mañana. Pero había algo en su ofrecimiento que tocó una parte de mí que había estado anestesiada durante mucho tiempo, la necesidad humana básica de no estar sola cuando el mundo se desmorona. Acepté. Conduje hasta Naucalpan primero, donde Gabriela vivía en un pequeño departamento en un edificio de los años 80. Me invitó a subir mientras ella empacaba algunas cosas. El lugar era diminuto pero limpio, decorado con los esfuerzos modestos de alguien que intenta hacer un hogar con recursos limitados.
Había fotos de una mujer mayor que supuse era su madre, y libros de derecho apilados por todas partes. Mientras Gabriela empacaba una maleta pequeña, yo me quedé mirando esas fotos. La madre de Gabriela tenía una expresión dulce y cansada, el tipo de rostro que habla de una vida de trabajo duro y sacrificios silenciosos. Me recordó a mi propia madre, y sentí una conexión profunda con esta muchacha que había perdido a su única familia y que luego había sido manipulada por alguien que debía haberla guiado y protegido. Desde el departamento de Gabriela, condujimos hasta la Condesa. Fernanda vivía en un edificio antiguo restaurado en la calle de Nuevo León. Era una mujer de unos 25 años, estudiante de posgrado en psicología, con una calidez inmediata que me hizo sentir bienvenida a pesar de las circunstancias extrañas de nuestra llegada. Gabriela le explicó brevemente lo que había pasado. Fernanda nos escuchó con expresión seria, y luego preparó té mientras nos sentamos en su pequeña sala llena de plantas y libros. Por primera vez desde que había salido de mi casa, sentí que podía respirar. Las tres nos quedamos hablando hasta tarde esa noche. Gabriela me contó con más detalle cómo había comenzado su relación con Rodrigo. Él había sido encantador al principio, mostrando interés en su desarrollo académico, ofreciéndole tutoría adicional, enviándole artículos académicos que pensaba que le interesarían. Gradualmente, las conversaciones académicas habían derivado en temas más personales. Él le había hablado de lo solo que se sentía, de cómo su esposa no lo comprendía, de cómo con ella se sentía joven otra vez. Era un manual de manipulación tan predecible que me dolió físicamente pensar que ese era el hombre al que yo había dedicado 8 años de mi vida. Fernanda, desde su perspectiva de psicóloga en formación, señaló que el comportamiento de Rodrigo mostraba un patrón clásico de abuso de poder y manipulación. Su comportamiento no era más que una serie de mentiras calculadas para obtener lo que quería sin importarle el daño ético y moral. Gabriela lloró mucho esa noche. Lloró por su madre, por la ilusión perdida de lo que creyó que tenía con Rodrigo, por la vergüenza de haber sido engañada. Yo también lloré, aunque intenté contenerme. Lloré por los años perdidos, por la confianza rota, por la mujer que había sido y que ya no podría ser nunca más. Pero entre las lágrimas, también hubo algo más. Hubo una solidaridad profunda entre tres mujeres que se dieron cuenta de que no estaban solas en sus luchas. Fernanda compartió su propia historia de un profesor que había intentado propasarse con ella durante su licenciatura. Yo compartí memorias de mi madre, de cómo había soportado humillaciones constantes porque necesitaba el trabajo para darme una educación. Esa noche entendí que a veces guardamos demasiado dolor por miedo a las consecuencias. A veces nos convencemos de que es mejor callar para no romper una supuesta armonía, olvidando que nuestra tranquilidad personal debe estar por encima de las apariencias o de proteger a quien nos ha fallado. Durante los días siguientes, mientras me quedaba en casa de Fernanda y decidía mis próximos pasos, comencé a investigar. Hablé con otras exalumnas de Rodrigo a través de Gabriela. Encontré un patrón que se repetía: jóvenes vulnerables, generalmente de escasos recursos, a quienes él ofrecía mentoría y apoyo, y que luego terminaban en relaciones inapropiadas con él. Algunas habían intentado reportarlo, pero sus denuncias habían sido desestimadas o silenciadas por la universidad. Tomé una decisión entonces. No iba a permitir que esto siguiera sucediendo. No solo iba a divorciarme de Rodrigo, sino que iba a asegurarme de que enfrentara consecuencias reales por sus acciones. Contacté a un colega especializado en derecho familiar para iniciar los trámites de divorcio. Pero también hice algo más, junto con Gabriela y otras 3 exalumnas que aceptaron testificar, presenté una denuncia formal ante la universidad y ante las autoridades correspondientes. Documentamos todo: mensajes, correos electrónicos, testimonios detallados de las manipulaciones y abusos de poder. No fue fácil. Rodrigo contrató abogados caros que intentaron desacreditarnos, pintándonos como mujeres despechadas que inventaban historias. La universidad intentó manejar todo discretamente, ofreciendo acuerdos de confidencialidad a cambio de silencio. Pero nos mantuvimos firmes. Gabriela encontró una valentía que no sabía que tenía. Las otras alumnas también. El proceso legal se extendió durante casi un año. Fue agotador, doloroso, y hubo momentos en que quise rendirme.
Rodrigo usó todas las tácticas posibles para evitar las consecuencias: negación, victimización, intentos de intimidación. Sus abogados trataron de exponerme públicamente, argumentando que yo era una esposa vengativa que había orquestado todo por despecho. Pero teníamos evidencia sólida. Mensajes de texto donde Rodrigo admitía la relación con Gabriela. Correos electrónicos a otras alumnas con contenido inapropiado. Testimonios consistentes de múltiples mujeres que no se conocían entre sí pero que describían patrones de comportamiento idénticos. Registros de la universidad que mostraban que él frecuentemente citaba a alumnas en horas y lugares no oficiales. La universidad finalmente no tuvo más opción que actuar. Rodrigo fue despedido y su licencia para enseñar fue revocada. No enfrentó cargos penales, porque el sistema legal mexicano todavía es deficiente en cuanto a proteger a víctimas de abuso de poder en contextos educativos, pero al menos no podría seguir usando su posición para explotar a más estudiantes vulnerables. El divorcio fue menos dramático pero igualmente definitivo. No pedí nada más allá de lo que legalmente me correspondía. No quería nada de él, ni sus disculpas ni sus explicaciones. Solo quería recuperar mi vida y mi paz. Durante ese año, mi relación con Gabriela evolucionó de una forma inesperada. De extrañas unidas por la circunstancia, nos convertimos en amigas genuinas. Ella terminó su carrera de Derecho con honores, a pesar de todo el trauma que había vivido. Yo la apoyé económicamente cuando lo necesitó, y emocionalmente siempre. No era caridad, era reconocer que estábamos juntas en esto. Fernanda también se convirtió en parte integral de nuestras vidas. Los tres formamos una pequeña familia elegida, un círculo de apoyo mutuo que ninguna de nosotras sabía que necesitaba hasta que lo encontró. Comenzamos a reunirnos regularmente, no solo para hablar de nuestras luchas sino también para celebrar nuestras victorias, por pequeñas que fueran. Gabriela eventualmente comenzó a trabajar en una organización sin fines de lucro que apoya a víctimas de violencia de género. Usa su experiencia para ayudar a otras mujeres a reconocer patrones de manipulación y abuso. Es extraordinariamente buena en lo que hace, porque habla desde un lugar de comprensión genuina. Yo también hice cambios en mi vida profesional. Además de mi práctica en derecho laboral, comencé a ofrecer asesoría legal gratuita a estudiantes universitarias que enfrentan acoso o abuso por parte de profesores. El sistema sigue siendo profundamente deficiente, pero al menos ahora hay más mujeres dispuestas a hablar, más estudiantes que saben que no tienen que soportar ese tipo de comportamiento en silencio. Han pasado 3 años desde aquella mañana en el supermercado. A veces todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido caminando, si no hubiera intervenido cuando vi a Gabriela siendo humillada por aquel guardia de seguridad. Probablemente seguiría casada con Rodrigo, ignorante de sus traiciones, viviendo una mentira cómoda pero vacía. No puedo decir que no me dolió. Me dolió profundamente. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, mañanas en que no quería levantarme de la cama. Hubo momentos en que cuestioné cada decisión que había tomado, cada señal que no había visto, cada instancia en que elegí confiar cuando debería haber dudado. Pero también aprendí algo fundamental sobre la justicia y sobre mí misma. Aprendí que defender a otros a veces significa defenderte a ti misma. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a una mentira cómoda. Aprendí que el apoyo mutuo y la lealtad son fuerzas reales que nos ayudan a sanar y a reconstruir lo que otros intentaron romper. Mi madre, que murió hace 2 años, nunca supo toda la historia. Le conté una versión simplificada del divorcio, y ella, con su sabiduría callada de mujer que había vivido demasiado, solo me dijo que me veía más yo misma que en años. Tenía razón. Había recuperado algo esencial que había perdido sin darme cuenta, mi voz, mi capacidad de actuar según mis valores incluso cuando era difícil. Gabriela se graduó el año pasado. La vi recibir su título con una emoción que me hizo llorar. Su madre no estaba ahí para verlo, pero yo sí. Fernanda también. Y después de la ceremonia, mientras tomábamos café en un pequeño restaurante cerca de la universidad, Gabriela me agradeció otra vez por haberla defendido aquel día. Le dije lo que le había dicho muchas veces antes, que ella no me debía nada, que habíamos salvado mutuamente. Pero esta vez añadí algo más.
Le dije que me había enseñado que el coraje no es ausencia de miedo sino actuar a pesar del miedo. Que su valentía al testificar, su decisión de no quedarse callada incluso cuando era más fácil desaparecer, había sido inspiradora. Ella sonrió, una sonrisa que ya no llevaba el peso de la vergüenza que había cargado durante tanto tiempo. Me dijo que yo le había mostrado que la dignidad no es algo que te quitan, sino algo que decides conservar sin importar las circunstancias. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquella mañana de marzo, no veo solo traición y dolor. También veo el momento en que dos mujeres decidieron no aceptar el papel de víctimas que el mundo intentaba imponerles. Veo el inicio de una amistad que ha sido más significativa que muchas relaciones de sangre. Veo el momento en que decidí que mi vida iba a ser definida por mis acciones, no por las traiciones de otros. La vida me enseñó que a veces las coincidencias no existen. Que estar en el lugar correcto en el momento correcto no es suerte sino destino. Que defender a una extraña en un supermercado puede cambiar el curso de dos vidas para siempre. Todavía practico derecho, todavía defiendo a los más vulnerables. Pero ahora lo hago con una comprensión más profunda de lo que significa la justicia. No es solo ganar casos o cambiar leyes. Es mirar a los ojos a alguien que está siendo maltratado y decidir que no vas a quedarte callada. Es elegir la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre la conveniencia. Gabriela ahora tiene 26 años. Es una mujer fuerte, consciente de su valor, capaz de establecer límites y exigir respeto. A veces la miro y veo tanto de mi madre en ella, esa misma determinación silenciosa, esa misma dignidad inquebrantable que ninguna circunstancia puede arrebatar. Yo tengo 45 años. Vivo sola en un departamento más pequeño pero que siento genuinamente mío. No he vuelto a tener una relación seria, y no me apresuro a buscar una. He aprendido que estar sola no significa estar incompleta, que el amor propio es más importante que el amor romántico, que puedes construir una vida plena sin necesitar que alguien la valide. Las tardes de viernes, Gabriela, Fernanda y yo nos reunimos en la casa de una de nosotras. Cocinamos juntas, hablamos de nuestras semanas, nos apoyamos mutuamente en nuestras luchas. Es una tradición que ninguna de nosotras faltaría por nada. Es nuestro recordatorio de que no estamos solas, de que juntas somos más fuertes. A veces, cuando camino por ese mismo supermercado donde todo comenzó, pienso en cómo una sola decisión puede cambiar el curso completo de una vida. Pienso en la mujer que era hace 3 años, que caminaba por esos pasillos sin saber que en minutos su mundo se desmoronaría y se reconstruiría. No sé si soy más feliz ahora. La felicidad es una palabra demasiado simple para describir lo que siento. Pero soy más auténtica. Más completa. Más consciente de mi valor y de lo que estoy dispuesta a tolerar y lo que no, y eso, he aprendido, vale más que cualquier ilusión de felicidad construida sobre mentiras. La verdad nos libera, pero primero nos destroza. Y en ese proceso de destrucción y reconstrucción, si tenemos suerte, encontramos nuestra verdadera fuerza. Encontramos nuestra voz. Encontramos a las personas que estarán con nosotros no porque tengan que hacerlo, sino porque eligen hacerlo. Aquella mañana defendí a una extraña en un supermercado. Sin saberlo, también me defendí a mí misma. Y en el proceso, encontré algo que vale más que cualquier matrimonio o cualquier mentira cómoda, encontré mi integridad, mi dignidad, y una familia elegida que me enseñó que el amor verdadero no es el que te exige silencio, sino el que celebra tu voz. Han pasado 5 años desde aquella mañana de marzo que dividió mi vida en un antes y un después. 5 años que a veces parecen 5 décadas y otras veces 5 minutos. El tiempo tiene esa cualidad extraña de expandirse y contraerse según el peso de lo que cargamos en la memoria. Estoy sentada ahora en la terraza de mi departamento en la Colonia del Valle, viendo el atardecer pintar el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y rosados. Tengo una taza de café en las manos, todavía caliente, y el manuscrito de un caso complejo sobre mis rodillas. Pero no estoy leyendo. Estoy recordando, porque hay días en que necesito revisar el camino recorrido para entender realmente dónde estoy parada. Gabriela se casó hace 6 meses. Fue una ceremonia pequeña e íntima en un jardín de Cuernavaca, rodeada solo de las personas que realmente importaban en su vida.
Su esposo se llama David, es médico en un hospital público, y tiene esa clase de bondad tranquila que se reconoce inmediatamente. La primera vez que Gabriela me lo presentó, hace 2 años, vi cómo la miraba, con respeto genuino, sin ningún rastro de esa posesividad disfrazada de amor que tanto daño le había hecho antes. David no intentó rescatarla ni arreglarla. Simplemente la amó tal como era, con todas sus cicatrices visibles e invisibles. Y Gabriela, que había aprendido a reconocer las señales de manipulación, que había pasado años en terapia reconstruyendo su sentido del valor propio, supo que esta vez era diferente. Esta vez era real. Yo fui quien la acompañó al altar. Ella no tiene familia cercana, y cuando me preguntó si yo haría ese papel, lloré. Le dije que sería un honor. Y lo fue. Caminar a su lado mientras David la esperaba con esa expresión de asombro y felicidad genuina fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Sentí que cerraba un círculo, que aquella muchacha aterrada que había defendido en un supermercado había encontrado finalmente la paz y el amor que merecía. En la recepción, Gabriela dio un discurso breve pero conmovedor. Habló de su madre, de cómo su ausencia seguía doliendo pero ya no la paralizaba. Habló de las personas que la habían ayudado a llegar hasta ahí. Y cuando me mencionó, cuando dijo frente a todos los invitados que yo había sido la primera persona en enseñarle que defender a otros significa también defenderse a una misma, tuve que contener las lágrimas con esfuerzo. Después de la ceremonia, mientras bailábamos en la pequeña pista improvisada, me susurró al oído que estaba embarazada. Apenas de 6 semanas, todavía no se lo había dicho a nadie excepto a David. Pero quería que yo fuera la primera en saberlo. Me dijo que si era niña, la llamaría Carolina. Lloré entonces sin intentar contenerme, y ella lloró conmigo, y nos abrazamos en medio de la pista de baile mientras la música seguía sonando alrededor de nosotras. Ahora Gabriela está de 4 meses. La veo cada semana, a veces más. Hemos estado preparando juntas la habitación del bebé en su pequeño departamento en la colonia Narvarte. Fernanda, que se convirtió en psicóloga clínica especializada en trauma, también participa de estas reuniones. Los viernes por la tarde nos juntamos las 3, como lo hemos hecho religiosamente durante estos 5 años, y ahora además planeamos baby showers y discutimos nombres y leemos libros sobre crianza. Es extraño y maravilloso cómo la vida te da familias en los lugares menos esperados. Estas 2 mujeres, a quienes el destino puso en mi camino de formas tan dramáticas, se han convertido en las relaciones más significativas de mi vida. Son mis hermanas en todos los sentidos que importan, elegidas no por sangre sino por experiencia compartida, por lealtad mutua, por un amor que se construyó desde las ruinas y que por eso mismo es inquebrantable. Mi práctica legal creció de maneras que nunca imaginé. Hace 3 años, junto con 2 colegas que compartían mi visión, fundamos un despacho especializado en casos de acoso y abuso de poder en contextos educativos y laborales. Se llama Despacho Justicia Digna, y aunque no nos ha hecho ricos, ha cambiado vidas. Hemos representado a más de 150 mujeres y algunos hombres también, ayudándolos a enfrentar a sus agresores, a obtener justicia cuando el sistema parecía diseñado para negarla. No ganamos todos los casos. El sistema legal mexicano sigue siendo profundamente deficiente en muchos aspectos, todavía hay demasiados jueces que minimizan el acoso, demasiadas instituciones que prefieren proteger su reputación antes que a sus estudiantes o empleados. Pero ganamos suficientes casos como para marcar una diferencia. Y los que perdemos nos enseñan lecciones valiosas sobre cómo mejorar nuestras estrategias. Gabriela trabaja ahora con nosotras como abogada asociada. Se graduó hace 3 años con mención honorífica, a pesar de todo lo que había vivido, o tal vez precisamente por ello. Su tesis fue sobre mecanismos legales para proteger a estudiantes universitarios de relaciones abusivas con figuras de autoridad académica. Fue publicada en varias revistas especializadas y citada en casos similares en otras universidades. La primera vez que Gabriela litigó un caso similar al suyo propio, yo estuve sentada en la sala observándola. Verla interrogar a un profesor acusado de acoso, verla desmantelar sus excusas con precisión quirúrgica, verla defender a una estudiante joven con la misma pasión y convicción que había soñado tener cuando entró a la carrera de Derecho, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida.
Había tomado su dolor y lo había transformado en propósito. Había convertido su trauma en herramienta de justicia. De Rodrigo sé poco, y prefiero mantenerlo así. Sé que intentó conseguir trabajo en otras universidades pero su reputación no precedía. Sé que se mudó a Guadalajara, que trabaja ahora en el sector privado haciendo algo relacionado con compliance corporativo. No siento satisfacción particular en su caída, pero tampoco lamento las consecuencias de sus acciones. Hizo daño a muchas personas y finalmente enfrentó repercusiones. No es venganza, es justicia, aunque imperfecta. A veces me pregunto si él aprendió algo, si alguna vez reflexionó genuinamente sobre el dolor que causó. Quiero creer que sí, que en algún lugar dentro de él existe la capacidad de arrepentimiento real. Pero honestamente, no es mi responsabilidad saberlo. Mi responsabilidad era hacia mí misma y hacia las mujeres que él había lastimado. Y esa responsabilidad la cumplí. El divorcio fue finalizado hace 4 años. Fue sorprendentemente limpio, al final. Rodrigo no peleó mucho, probablemente porque sabía que mientras más se alargara el proceso, más evidencia saldría a la luz sobre su comportamiento. Dividimos los bienes de manera equitativa, vendimos la casa, y cada uno siguió su camino. Firmé los papeles finales sin lágrimas. Para entonces, ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Mi madre murió hace 3 años de un infarto masivo. Fue repentino, inesperado, y me dejó con ese tipo de dolor sordo que nunca desaparece completamente. En sus últimos meses de vida, pasamos más tiempo juntas del que habíamos pasado en años. Le conté más detalles de lo que había sucedido con Rodrigo, cosas que no le había compartido antes por miedo a preocuparla o decepcionarla. Ella escuchó todo sin interrumpir, con esa expresión serena que había perfeccionado durante décadas de soportar sus propias injusticias en silencio. Cuando terminé de hablar, me tomó las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo con su voz cansada pero firme que estaba orgullosa de mí, no por haberme casado bien o por haber tenido éxito profesional, sino por haber tenido el coraje de irme cuando descubrí la verdad. Me dijo que ella no había tenido ese coraje cuando era joven, que había soportado cosas que no debía haber soportado, y que me alegraba de que yo fuera más fuerte de lo que ella había sido. Lloré entonces, y le dije que su fuerza había sido diferente pero no menor, que criar a una hija sola, trabajar hasta el agotamiento para darle educación, enseñarle dignidad con el ejemplo, todo eso requería un coraje inmenso. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi décadas de dolor silencioso pero también de amor inquebrantable. Cuando murió, Gabriela y Fernanda estuvieron conmigo cada momento. Organizaron el funeral, se ocuparon de los trámites burocráticos infinitos que la muerte requiere, me sostuvieron cuando el dolor era demasiado para estar de pie. Eso es lo que hace la familia real, la elegida, aparece en los momentos más oscuros sin necesidad de ser llamada. Enterré a mi madre en el Panteón Jardín, bajo un árbol de jacaranda que florece cada primavera con flores moradas intensas. Visito su tumba regularmente, le cuento sobre mi vida, sobre Gabriela y su bebé que viene en camino, sobre los casos que ganamos y los que perdimos. No sé si me escucha, pero hablar con ella me da paz. He salido con algunos hombres en estos 5 años, pero nada serio. Hubo un arquitecto llamado Ernesto con quien estuve varios meses el año pasado. Era amable, inteligente, y genuinamente interesado en mí. Pero cuando empezó a hablar de mudarse juntos, sentí pánico. Me di cuenta de que todavía no estaba lista para ese nivel de vulnerabilidad, para confiar tan completamente en otra persona. Terminamos amigablemente. Él lo entendió, o al menos dijo entenderlo. A veces me pregunto si alguna vez estaré lista para otra relación seria, o si Rodrigo me dañó de formas más permanentes de lo que quiero admitir. Fernanda, con su perspectiva de psicóloga, me dice que es normal, que el trauma de traición toma tiempo en sanar, que no hay cronograma correcto para volver a confiar. Pero honestamente, no me siento incompleta estando sola. He construido una vida que me satisface profundamente, trabajo significativo, amistades genuinas, propósito claro. Si algún día aparece alguien que añada valor real a esta vida sin exigir que la sacrifique, maravilloso. Si no, también está bien. He aprendido que puedes ser feliz y completa sin una pareja romántica,
a pesar de lo que la sociedad insiste en decirnos. El despacho nos mantiene ocupadas. Cada semana llegan nuevos casos, nuevas historias de abuso de poder, de acoso, de instituciones que fallan a quienes deberían proteger. Es agotador emocionalmente, pero también profundamente gratificante. Cada vez que ayudamos a una estudiante a presentar una denuncia formal, cada vez que conseguimos que despidan a un profesor abusivo, cada vez que una clienta nos agradece por creerle cuando nadie más lo hacía, siento que todo lo que pasé tuvo sentido. Hace 2 meses, una de nuestras clientas, una chica de 22 años llamada Sofía que había sido acosada por su supervisor de tesis, ganó su caso. La universidad no solo despidió al profesor sino que implementó nuevos protocolos de protección para estudiantes, capacitación obligatoria sobre acoso para todo el personal académico, y un sistema anónimo de denuncias. No es perfecto, pero es progreso. Después de que se anunció el veredicto, Sofía nos abrazó a Gabriela y a mí llorando. Nos dijo que habíamos cambiado su vida, que había recuperado su amor por su carrera, que ahora podía dormir sin pesadillas. Gabriela y yo nos miramos en ese momento, y sé que pensamos lo mismo, todo el dolor, toda la lucha, todo había valido la pena si podíamos evitar que otras mujeres sufrieran lo que nosotras habíamos sufrido. Fernanda también ha sido fundamental en nuestro trabajo. Ofrece terapia gratuita o de bajo costo a nuestras clientas, entendiendo que la batalla legal es solo una parte de la sanación. Ha desarrollado un programa especializado en trauma por abuso de poder que ahora se usa en varias clínicas de la ciudad. Su trabajo ha sido reconocido nacionalmente. El año pasado recibió un premio de la Asociación Mexicana de Psicología por su contribución al campo. Los viernes por la tarde, después de que cerramos el despacho, las 3 nos reunimos religiosamente. A veces cocinamos, a veces ordenamos comida. Hablamos de todo y de nada, de casos difíciles y de series de televisión, de política y de recetas de cocina, de traumas pasados y de sueños futuros. Es nuestro ritual sagrado, nuestro recordatorio de que no estamos solas en esto. Recientemente, Gabriela sugirió que escribiéramos un libro juntas. Un manual práctico para estudiantes universitarias sobre cómo reconocer y reportar acoso académico, combinando mi experiencia legal con la perspectiva psicológica de Fernanda y la historia personal de Gabriela. Estamos en las primeras etapas del proyecto, pero me emociona la posibilidad de alcanzar a más personas, de prevenir en lugar de solo remediar. A veces, en momentos tranquilos como este, viendo el atardecer desde mi terraza, pienso en cadenas de eventos y coincidencias imposibles. Si no hubiera ido a ese supermercado específico esa mañana específica. Si no hubiera estado en ese pasillo justo cuando Gabriela necesitaba ayuda. Si ella no hubiera insistido en acompañarme a casa. Si Rodrigo no hubiera estado en casa en ese momento. Cada eslabón necesario para que la verdad emergiera. Me gusta pensar que no fueron coincidencias. Me gusta creer que hay cierta justicia poética en el universo, que las mentiras eventualmente se exponen, que la verdad encuentra su camino hacia la luz. Pero sé que eso es romanticismo. La realidad es que tuvimos suerte en medio de la tragedia. Muchas mujeres nunca descubren las traiciones que sufren. Muchas nunca tienen el apoyo necesario para enfrentar a sus abusadores. Por eso nuestro trabajo es tan importante. Por cada caso que ganamos, por cada mujer que ayudamos a encontrar su voz, estamos inclinando la balanza aunque sea ligeramente hacia la justicia. No podemos cambiar el sistema completo, no podemos eliminar el abuso de poder o el acoso de la noche a la mañana. Pero podemos hacer la diferencia una persona a la vez. El bebé de Gabriela nacerá en 5 meses. ¿Será niña? Finalmente lo confirmaron en el último ultrasonido. Recuerdo la tarde en que Gabriela me llamó para darme la noticia. Yo estaba en el despacho revisando documentos de un caso particularmente complejo cuando vi su nombre en la pantalla de mi celular. Contesté esperando hablar de trabajo o de planes para el fin de semana, pero lo que escuché fue su llanto. Por un segundo sentí pánico, pensé que algo había salido mal con el embarazo. Pero entonces, entre sollozos, me dijo con una voz llena de emoción que era niña, que iba a tener una hija, y que si yo estaba de acuerdo, quería llamarla Carolina. Me quedé sin palabras. Literalmente no pude hablar durante varios segundos mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas.
Gabriela continuó explicando que quería honrar tanto a su madre, que también se llamaba Carolina, como a mí, la mujer que ella decía había cambiado el curso de su vida. Le dije que era demasiado, que no merecía ese honor, pero ella insistió con esa determinación que he llegado a conocer tan bien. Me dijo que su hija llevaría ese nombre como recordatorio de que las mujeres fuertes crean otras mujeres fuertes, de que la dignidad y el coraje se heredan no por sangre sino por ejemplo. Carolina Soto Ramírez. Cada vez que pienso en ese nombre siento una mezcla de alegría inmensa y responsabilidad abrumadora. Seré su madrina, su segunda madre en muchos sentidos. Fernanda será la otra madrina, porque así es como funciona nuestra pequeña familia, todas compartimos todo, todas nos apoyamos mutuamente, todas estamos presentes en los momentos importantes. Ya hemos comenzado los preparativos. El fin de semana pasado, las tres fuimos a una tienda de bebés en Polanco y compramos más cosas de las que probablemente Gabriela necesitará en el primer año de vida de Carolina. Una cuna de madera clara con diseños delicados tallados en los barrotes. Sábanas suaves en tonos pastel. Un móvil musical con estrellas y lunas que giran lentamente mientras suena una melodía tranquilizante. Montañas de ropa diminuta que nos hizo llorar a las tres porque es imposible ver algo tan pequeño y frágil sin pensar en la vulnerabilidad de un bebé recién nacido. Fernanda sugirió que también compráramos libros, muchos libros. Dijo que nunca es demasiado temprano para comenzar a leerle a un niño, que el sonido de las voces familiares leyendo historias crea conexiones neurológicas importantes. Así que también salimos de ahí con una colección de cuentos infantiles en español, libros sobre animales y naturaleza, historias sobre niñas valientes que cambian el mundo. Hemos estado pintando la habitación del bebé en el departamento de Gabriela y David. Elegimos un amarillo suave y cálido, como luz de sol, con detalles en blanco. David instaló estanterías flotantes donde colocamos los libros y algunos peluches. Fernanda pintó a mano un mural en una de las paredes, un árbol de jacaranda en flor, como el que está sobre la tumba de mi madre, con flores moradas que parecen flotar en el viento. Es hermoso y conmovedor, un homenaje a las mujeres que ya no están pero cuyo legado continúa. Mientras pintábamos, hablábamos sobre qué tipo de mundo queremos para esta niña que está por llegar. Gabriela expresó sus miedos, comprensibles dado todo lo que ha vivido. Tiene miedo de no ser suficiente, de no poder proteger a su hija de todos los peligros que acechan a las mujeres en este país. Tiene miedo de que Carolina crezca y tenga que enfrentar el mismo tipo de abuso de poder y manipulación que ella enfrentó. Le recordé algo que he aprendido en estos 5 años, no podemos proteger a nuestros hijos de todo el dolor del mundo, pero sí podemos darles las herramientas para enfrentarlo. Podemos enseñarles que su voz importa, que su cuerpo les pertenece solo a ellos, que tienen derecho a establecer límites y a exigir respeto. Podemos modelar para ellos lo que significa la dignidad, la integridad, el coraje de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. David, que había estado escuchando en silencio mientras instalaba las estanterías, añadió algo hermoso. Dijo que Carolina crecería rodeada de ejemplos vivientes de fortaleza femenina, que tendría 3 madres en lugar de una, que vería en nosotras 3 diferentes formas de ser mujer fuerte. Gabriela con su resiliencia y capacidad de transformar el dolor en propósito, Fernanda con su empatía y habilidad para sanar heridas invisibles, y yo con mi compromiso inquebrantable con la justicia. Dijo que una niña que crece viendo esos modelos no puede más que convertirse en una mujer extraordinaria. Sus palabras me hicieron llorar. Es valioso encontrar personas con la madurez suficiente para apoyar los sueños de los demás con total sinceridad. David es una de esas personas, y me alegra que Gabriela lo haya encontrado. Pienso a menudo en esa niña que nacerá en 5 meses. Pienso en el mundo que heredará y en los retos que tendrá que enfrentar. Espero que crezca en un entorno donde la honestidad sea la norma y donde no tenga que encontrarse con personas que intenten aprovecharse de su buena fe. No veremos la igualdad completa en nuestra generación. Probablemente tampoco la verá Carolina en la suya. Pero cada pequeña victoria cuenta. Cada profesor abusivo que es despedido significa que docenas de estudiantes están más seguras. Cada caso que ganamos establece un precedente que fortalece los casos futuros. Cada mujer que encuentra su voz inspira a otras a encontrar la suya. Y Carolina crecerá sabiendo esto.
Crecerá escuchando nuestras historias, no las versiones sanitizadas sino las verdaderas, con todo el dolor y toda la lucha. Crecerá entendiendo que la justicia no es algo que simplemente existe, sino algo que las personas construyen con esfuerzo y sacrificio. Crecerá viendo a su madre defender en corte a otras mujeres, viendo a Fernanda ayudar a sanar traumas profundos, viéndome a mí pelear batallas legales que a veces parecen imposibles de ganar. Le enseñaremos que su dignidad no es negociable. Que su cuerpo es suyo y nadie tiene derecho a tocarlo sin su permiso. Que si alguien la hace sentir incómoda, incluso si es una figura de autoridad, tiene todo el derecho de decir no y de reportarlo. Le enseñaremos a reconocer las señales de manipulación, a distinguir entre amor genuino y control disfrazado de afecto. Pero también le enseñaremos sobre alegría y esperanza. Le mostraremos que el mundo, a pesar de todo su dolor, también está lleno de belleza. Le enseñaremos a apreciar los atardeceres desde mi terraza, a disfrutar de las comidas compartidas con personas amadas, a encontrar satisfacción en el trabajo bien hecho. Le enseñaremos que una vida significativa no es una vida sin dolor, sino una vida donde el dolor tiene propósito. He estado pensando mucho últimamente en conceptos de legado y continuidad. Mi madre trabajó toda su vida limpiando casas ajenas para que yo pudiera estudiar derecho. Yo usé esa educación para defender a los vulnerables y para eventualmente salvar a Gabriela. Gabriela transformó su trauma en herramienta de justicia y ahora ayuda a otras mujeres. Y Carolina crecerá viendo todo esto, absorbiendo estas lecciones, y un día ella también encontrará su forma de contribuir al mundo. Es una cadena de fortaleza femenina que se extiende a través de generaciones. Mi madre no vivió para ver todo lo que logré después de divorciarme de Rodrigo, no vivió para conocer a Gabriela o Fernanda, no vivirá para conocer a Carolina. Pero su influencia está en todo esto. Está en mi decisión de no quedarme callada cuando veo injusticia. Está en mi compromiso con defender a los más vulnerables. Está en la forma en que valoro la dignidad por encima de la comodidad. Y ahora esa influencia continuará en Carolina, quien llevará el nombre de su abuela y el mío, quien crecerá sabiendo que viene de una línea de mujeres que no se rinden, que no aceptan el abuso, que luchan por lo que es correcto incluso cuando el costo es alto. La semana pasada, mientras Gabriela y yo estábamos en su departamento organizando la ropa de bebé recién lavada, ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber intervenido aquella mañana en el supermercado. Me preguntó si a veces deseaba haber seguido caminando, haber mantenido mi ignorancia, haber conservado mi matrimonio con Rodrigo a pesar de sus mentiras. La miré por un largo momento antes de responder. Entendí por qué preguntaba. Ella carga con cierta culpa, aunque le he dicho 1000 veces que no debe hacerlo, de ser la portadora de verdades que destrozaron mi vida tal como yo la conocía. Siente que si ella no hubiera existido, si Rodrigo no la hubiera manipulado, mi matrimonio habría continuado intacto. Le respondí con total honestidad. Le dije que no, que ni un solo día me he arrepentido. Que sí, fue doloroso, devastador incluso. Que hubo noches en que lloraba hasta quedarme dormida, mañanas en que no quería levantarme de la cama, momentos en que cuestionaba cada decisión que había tomado. Pero que todo ese dolor era preferible a seguir viviendo una mentira. Le expliqué que la mujer que era cuando estaba casada con Rodrigo no era realmente yo. Era una versión editada, suavizada, que había aprendido a no hacer preguntas incómodas, a aceptar explicaciones superficiales, a priorizar la paz sobre la verdad. Esa mujer estaba traicionándose a sí misma cada día sin darse cuenta. La mujer que soy ahora vive en la verdad. No siempre es cómodo. A veces duele. Pero es auténtico. Y he descubierto que la autenticidad, por dolorosa que a veces sea, es infinitamente más valiosa que cualquier ilusión de perfección. Le dije a Gabriela que ella no destruyó mi vida. Rodrigo lo hizo con sus decisiones. Ella simplemente me mostró una verdad que necesitaba ver, me dio la información que necesitaba para tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. Y por eso, le dije, le estaré eternamente agradecida. Gabriela lloró entonces, y yo la abracé. Le recordé que las dos nos salvamos mutuamente aquella mañana de marzo. Yo la defendí de un guardia de seguridad abusivo, sí.
Pero ella me defendió de seguir desperdiciando mi vida con alguien que no me merecía, de seguir siendo cómplice de mi propia opresión por ignorancia. Hablamos también sobre David, sobre cómo es diferente de Rodrigo en cada aspecto importante. David no la manipula ni la controla. No le miente sobre quién es o qué quiere. La ve como su igual, respeta sus decisiones, celebra sus éxitos sin sentirse amenazado. Cuando Gabriela expresó miedo por el parto, David se inscribió en clases de preparación y leyó más libros sobre embarazo que ella. Cuando ella tuvo una semana especialmente difícil en el trabajo, él cocinó todas las noches y se aseguró de que descansara. Eso es lo que debe ser una pareja, le dije. No alguien que te salva o te completa, porque tú ya estás completa. Sino alguien que camina a tu lado, que te apoya sin controlarte, que te ama sin intentar cambiarte. Alguien que añade valor a tu vida sin exigir que sacrifiques partes de ti misma. Gabriela me preguntó entonces si yo volvería a intentarlo, si algún día buscaría otra relación seria. Le dije honestamente que no lo sé. Que estoy abierta a la posibilidad pero no la necesito. Que he construido una vida que me satisface profundamente, trabajo significativo, amistades genuinas, propósito claro. Si aparece alguien que enriquezca esta vida sin exigir que la sacrifique, maravilloso. Si no, también está bien. Le confesé algo que no le había dicho a nadie, que a veces todavía siento la traición de Rodrigo como si fuera fresca. Que hay momentos, generalmente en noches solitarias, en que me pregunto cómo no vi las señales más claramente. Que me culpo a mí misma por haber sido tan confiada, tan ingenua. Gabriela, con esa madurez que ha desarrollado a través del dolor, me recordó algo que Fernanda nos ha dicho muchas veces, que confiar no es debilidad. Que la culpa la tiene quien traiciona la confianza, no quien la otorga. Que yo no debería castigarme por haber sido una persona que creyó en su pareja, porque esa capacidad de confiar, de amar, de esperar lo mejor de las personas, es algo hermoso que no debería perderse solo porque alguien la aprovechó. Tiene razón, por supuesto. Pero el conocimiento intelectual y la sanación emocional a veces avanzan a velocidades diferentes. Fernanda me ha explicado que el trauma no se resuelve de forma permanente sino que aprendemos a convivir con él, a integrarlo en nuestra narrativa sin permitir que nos consuma. Algunos días son más fáciles que otros. Y eso está bien. Lo que sí sé con absoluta certeza es que no cambiaría nada de lo que pasó después de aquella mañana de marzo. No cambiaría haber defendido a Gabriela, no cambiaría haber descubierto la verdad, no cambiaría haber terminado mi matrimonio. Todo ese dolor me llevó aquí, a esta vida auténtica, a estas amistades profundas, a este trabajo significativo, a ser madrina de una niña que llevará mi nombre. El sol está comenzando a ponerse ahora mientras escribo esto, sentada en mi terraza con una taza de café que ya se enfrió hace rato. El cielo se pinta de esos tonos imposibles de naranja, rosa y púrpura que solo existen en los atardeceres de la Ciudad de México, cuando la contaminación que nos ahoga durante el día crea paradójicamente estas puestas de sol espectaculares. En una hora, Gabriela y Fernanda llegarán para nuestra cena semanal. Es nuestro ritual sagrado, nuestro viernes por la tarde inviolable sin importar qué tan ocupadas estemos. Gabriela traerá fotos del último ultrasonido y probablemente más ropa de bebé que no pudo resistir comprar. Fernanda traerá vino, aunque ahora solo para ella y para mí ya que Gabriela obviamente no puede beber, y compartirá historias de sus pacientes, cuidadosamente anonimizadas, que nos recordarán por qué nuestro trabajo es tan importante. Y yo prepararé pozole, la receta de mi madre que me enseñó cuando yo tenía 12 años. Es un proceso largo, tostar y moler los chiles, cocinar el maíz cacahuacintle hasta que revienta, preparar el caldo con especias justas. Cada paso es una meditación, una conexión con mi madre que ya no está pero cuya presencia siento cada vez que hago esta sopa que ella hacía para mí cuando necesitaba consuelo. Estas son las cosas que importan al final, he aprendido. No los grandes gestos románticos o las bodas elaboradas o las casas perfectamente decoradas. Sino estos momentos pequeños y sagrados, amigas que llegan puntualmente cada viernes, comida hecha con amor y recuerdos, conversaciones que fluyen desde lo trivial hasta lo profundo, risas compartidas y lágrimas consoladas. Las personas que eligen quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Los rituales que nos anclan cuando todo lo demás es incierto.
El propósito que le da significado a nuestros días. La dignidad que protegemos sin importar el costo. No las ilusiones de perfección o los matrimonios que lucen impecables desde afuera pero están podridos por dentro. No las mentiras cómodas o los silencios cómplices que mantienen la paz a costa de la verdad. No las relaciones que requieren que te hagas más pequeña para que la otra persona se sienta más grande. Aquella mañana de marzo, cuando vi a una muchacha llorando en un supermercado y decidí no seguir caminando, no tenía idea de que estaba defendiendo también mi propio futuro. No sabía que estaba iniciando una cadena de eventos que me llevaría a perder un matrimonio pero ganar una familia verdadera. A perder la ilusión de seguridad pero ganar integridad auténtica. A enfrentar mi peor miedo pero descubrir mi mayor fortaleza. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con la Carolina de hace 5 años, la que caminaba por ese supermercado comparando precios de detergentes sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, hay tantas cosas que querría decirle. Le diría que confíe en su instinto. Que ese sentimiento incómodo que a veces tiene cuando Rodrigo llega tarde o cuando encuentra su teléfono boca abajo no es paranoia sino intuición. Que está bien hacer preguntas incómodas, que está bien exigir verdad, que su necesidad de tranquilidad no es exageración sino un derecho básico en cualquier relación. Le diría que el dolor que viene será terrible pero sobrevivible. Que habrá noches en que sentirá que el mundo se ha acabado, mañanas en que despertar será un acto de valentía. Pero que del otro lado de esa devastación hay una vida más auténtica esperándola. Una vida donde no tiene que editar partes de sí misma, donde puede ser completamente ella sin miedo. Le diría que no está sola, aunque en ese momento no lo sepa. Que está a punto de conocer a 2 mujeres que se convertirán en su familia elegida, en sus hermanas en todos los sentidos que importan. Que juntas enfrentarán batallas que parecen imposibles y las ganarán. Que encontrará en la solidaridad femenina una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Le diría que defender a esa muchacha que llora en las cajas registradoras es la decisión más importante que tomará en su vida. Que ese momento de coraje definirá todo lo que viene después. Que a veces salvar a otros es precisamente la forma en que nos salvamos a nosotras mismas. Pero sobre todo, le diría que tenga fe. Fe en que la verdad, por dolorosa que sea, eventualmente emerge y cuando lo hace nos libera. Fe en que la justicia, aunque imperfecta y difícil de alcanzar, es posible cuando suficientes personas se niegan a rendirse. Fe en que hay personas que valdrán cada lágrima, amistades que serán más fuertes y duraderas que cualquier matrimonio, propósitos que darán sentido incluso al dolor más profundo. Le diría que será madrina de una niña hermosa que llevará su nombre, que esa niña crecerá escuchando su historia y aprenderá de ella lecciones sobre dignidad y coraje. Que 5 años después de ese día terrible en el supermercado, estará sentada en su propia terraza viendo el atardecer, sintiéndose más completa y más ella misma de lo que jamás se sintió en su matrimonio. El timbre suena, interrumpiendo mis reflexiones. Miro el reloj y me sorprende descubrir que es más tarde de lo que pensaba. Gabriela y Fernanda han llegado, como siempre puntuales, como siempre listas para compartir una noche de comida, conversación y conexión. Me levanto de mi silla en la terraza, dejando atrás el atardecer que ahora es casi noche completa, dejando atrás también estas reflexiones melancólicas pero necesarias sobre el pasado. Camino hacia la puerta para abrir a mi familia elegida, a mi recordatorio viviente de que las mejores cosas de la vida a menudo vienen disfrazadas de tragedias. Y mientras giro la manija de la puerta, sonrío. Una sonrisa genuina y completa, sin reservas ni artificios. Porque a pesar de todo el dolor y toda la lucha, a pesar de las traiciones que tuve que enfrentar y las ilusiones que tuve que abandonar, a pesar de las noches de llanto y los días de duda, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Soy una mujer de 47 años, abogada, defensora de los vulnerables, amiga leal, pronto madrina de una niña hermosa. Soy una mujer que aprendió que la dignidad no se negocia, que la verdad vale más que la comodidad, que el coraje no es ausencia de miedo sino actuar a pesar de él. Soy una mujer que defendió a una extraña y en ese acto se defendió a sí misma. Una mujer que transformó la traición en propósito, el dolor en fortaleza, la pérdida en ganancia. Soy exactamente quien se supone que debo ser. Y eso, finalmente y para siempre, es más que suficiente.
Abro la puerta y ahí están ellas, Gabriela con su vientre prominente y su sonrisa radiante, sosteniendo una bolsa de la que asoman prendas diminutas de bebé, Fernanda con su botella de vino y su abrazo inmediato que huele a su perfume familiar de lavanda. Nos abrazamos las tres en el umbral, este pequeño círculo de mujeres que el destino unió de la forma más improbable. Y mientras las guío hacia adentro, hacia el olor del pozole que hierve en la estufa y hacia otra noche de compañía y conversación, siento una gratitud tan profunda que casi duele. Esta es mi vida. Auténtica, imperfecta, ganada con esfuerzo y dolor. Y no la cambiaría por nada del mundo.